abre tu Biblia, si trajiste tu Biblia, y si la tienes en la aplicación, pues está bien, en tu iPad o en tu teléfono. Ahí puedes bajar muchas versiones y muchas traducciones de la Biblia, y encontramos algunas que son muy claras a nuestro idioma actual, pero la mayoría del tiempo usamos la de Reina Valera, que fueron dos hombres, Casidoro Reina y Valera se apellidaba el otro traductor, que eran los que la trajeron al lenguaje español contemporáneo desde esos tiempos, que hay de 1950 y tantos, luego 1960 y un poco más actualizadas se han hecho, pero también hay otras versiones que están ya muy actuales a nuestro idioma. Por ejemplo, ¿qué es una versión de la Biblia? Dice por ejemplo, dice que Saúl andaba buscando las asnas de su padre, y en otra versión dice los pollinos, como cuando entra el Señor en unos pollinos. Y yo cuando era niño me imaginaba unos pollos grandotes, unos pollinos como avestruces. Ya después me enseñaron que no, que un pollino era un burro. Entonces, pues, ¿por qué no le ponen burro en lugar de pollinos? Y nosotros en ese idioma o en esa versión no le entendemos bien. Entonces, algunas palabras son cambiadas para un mejor entendimiento de la Escritura. ¿Está bien? Ya aprendimos algo hoy, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, si necesitas saber algo, pregúntame. Dile con toda confianza. Bueno, mis amados, quiero que vayamos a Hebreos 11, lo vamos a leer de corrido y tal vez nos dé tiempo de sacar algunas cosas importantes de lo que es Hebreos 11, pero Hebreos 11 es el capítulo por excelencia que nos habla. ¿Acerca de qué nos habla Hebreos 11? ¿Alguien sabe? De la fe. Y la Biblia dice precisamente en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hay una fe que agrada a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, te damos gracias porque hemos podido adorarte, bendecir tu nombre, pero en este momento, Señor, pedimos la revelación de tu palabra, Señor, porque ¿quién soy yo, quiénes somos nosotros para poder interpretar algo tan maravilloso, Señor? Pero tú, a través de tu misericordia y de tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñas todas las cosas, nos ministras a nuestros corazones todo lo que habremos de emprender y de entender, Señor. Por eso hoy te decimos: habla, Señor, que tus siervos oyen. Habla, Espíritu Santo, nuestro corazón y nuestra vida y nuestros pensamientos están listos para oír tu palabra, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está listo? Dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, la certeza de lo que espero. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, no lo veo, pero sé que vendrá y sé que estará la respuesta. Y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuál fue el mayor testimonio de toda la historia de la Biblia y de la historia hasta hoy en nuestros días? ¿Sabes cuál es el testimonio más grande? Que hubo gente que le creyó a Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nunca avergonzó a los que habían creído en Él. ¿Sabes cuál es el mejor testimonio? Que Dios no avergonzará tu fe.
sino Dios te sostendrá de su mano para que tú veas su poder y para que tú entiendas que Él te ama y que por gracia nosotros tenemos muchas cosas, no porque la merezcamos, porque seguramente no somos tan buenos como pensamos o creemos. A veces David decía: Señor, enséñame mis pecados ocultos, porque a lo mejor tengo pecados ocultos, estoy haciendo algo indebido y creo que estoy haciendo bien. Pablo perseguía a los cristianos creyendo servir a Dios. Su intención era correcta, lo que hacía era incorrecto. A veces pensamos hacer cosas que creemos que están bien, pero Dios viene a través de su Espíritu Santo y nos enseña y nos revela las cosas que también no están bien. Por eso dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Su mejor testimonio fue la fe. El verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Esto que ves aquí fue hecho de lo que no se veía. Había cosas en nosotros que ahora fueran cambiados. ¿Cuántos saben que nos falta todavía muchas cosas? Pero ¿cuántos saben que ya no somos los mismos tampoco? Sí, hemos cambiado. Pregúntale al que está a tu lado: ¿has visto cambios en mí? Y si se ríe, quiere decir que sí. Pero dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este mundo no, este planeta estaba desolado, estaba desértico, eran tinieblas solamente, como muchos planetas. Pero dice que de lo que no existía fue hecho, de lo que no se veía, por la palabra de Dios. Yo solo tengo que creer que eso fue hecho, porque si me pongo a analizar cómo empezó el primer microbio, pues me voy a volver loco y no voy a saber cómo existió la primera molécula de aire, o cómo se formó el H2O más no sé qué, y empezó una gotita y cuántos millones pasaron. Y ¿sabes qué? ¿Alguien ha ido a las aguas termales de Ixtapan de la Sal? Tú te metes y cuando te metes te pones a analizar por qué está tan sabrosa el agua, de dónde proviene, cómo nace, dónde están las rocas encendidas donde calientan esa agua. ¿Por qué? O sea, no hacemos esas preguntas. Tú te metes a las aguas termales, pides tu agua mineral con limón y sal para hidratarte ahí mientras estás disfrutando las aguas termales. Hay muchas cosas que Dios puso y que hizo para que tú las disfrutaras, pero dice la palabra que no existían. No tenías una familia, pero ahora tienes una familia. No había trabajo, pero ahora tienes un trabajo. No, yo no tengo, pero lo vas a tener y va a ser de bendición y va a ser bendecido. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero dice que fue por la fe, mis amados. Es creerle a Dios. Jesús mismo dijo: tened fe en Dios. No tengas fe en otras cosas, no creas en distracciones, no creas en lo que te ofrecen los brujos, los santeros, los hechiceros, toda la gente que se dedica a ofrecer otras cosas que te desvíen de la verdadera fe. La fe de Dios, porque dice: de lo que no había, lo que existe fue hecho de lo que no existía. Tal vez ahorita están pasando cosas alrededor de tu vida que no se han logrado, pero la fe es saber que se van a hacer, porque Dios no te va a fallar, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre.
Dice el verso 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La palabra sacrificio, como aquí en una de las versiones más actuales dice ofrenda. Antes a los altares el cordero que se le ponía o las cosas que se traían se le llamaba sacrificio, pero después fue cambiando el nombre más adecuado y el nombre adecuado era la ofrenda. Por eso dice que hacemos sacrificios de alabanza y mucha gente me decía, o algunas gentes me dijeron en alguna ocasión, con razón me cuesta tanto trabajo alabar a Dios, pues es un sacrificio. No quiere decir que te estás sacrificando, quiere decir que estás ofreciendo una ofrenda de alabanza a Dios. Pero dice que Abel trajo a Dios una más excelente ofrenda que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La primera persona que Hebreos 11 nos habla como los héroes de la fe. Este capítulo se le conoce, los que anotan o los que se lo graban muy bien, se le conoce como el libro de la fe, el libro de los héroes de la fe, pero también el libro de los hechos sobrenaturales de la fe. Sabes que si tuviéramos que estudiar el libro de Hebreos y dar un mensaje, el año pasado estuvimos un año estudiando Hebreos 11 acerca de la fe y nos faltó tiempo. Como dice la escritura aquí mismo en Hebreo, me faltaría tiempo para contar de más hombres y mujeres que aún no están escritos sus nombres aquí, pero están escritos en el corazón de Dios, que movieron el corazón de Dios por una sola razón, porque le creyeron a Dios. ¿Habrá alguien aquí que crea a Dios? ¿Habrá alguien aquí que crea que tenemos un Dios poderoso, un Dios lleno de bondad también? Porque muchos estamos aquí por la bondad de Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pero dice que esa ofrenda, dice que agradó a Dios. Ahora Dios es el dueño y siempre ha sido el dueño de todo. Las ofrendas que trajo Abel, ¿quién las había creado? Dios. Las ofrendas que trajo Caín, ¿quién las había creado? Dios. Los corderos que traía Abraham y que traían Moisés para hacer las fiestas de las Pascuas, ¿quién había creado esos animales? Dios. Pero entonces David dice: Señor, acepta mi ofrenda, porque de lo que tú nos das, de eso mismo te damos a ti. Y quisiera explicarlo muy sencillo, pero que podamos entender esto, que cuando tú ofrendas a Dios, estás dando de lo que Dios ha sido bueno contigo. Una vez le compré a mi nieto una bolsa de dulces. Bueno, les compro siempre igual, si no luego se me encelan. Pero el Reycito le dio una bolsa de dulces y después, cuando la fue a abrir, regresó y se me quedó viendo y me dice: te amo, abuelito. Y de la bolsa de los dulces saco el dulcecito más chiquito y me lo da. ¿A alguien le ha pasado eso? Y todavía te dicen: ya. Pero ¿sabes qué? Tú dices: bueno, en ese momento yo pensé, yo se lo di, pero el hecho de que Él me lo haya dado a mí y con todo su corazoncito, pues tocó mi corazonzote. Es similar a Dios. Dios te da y Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y de lo que Él te bendice, pues abre la bolsita y dale a Dios una muestra de tu amor, de la honra a Él. Sí. Dale a Dios una señal de tu gratitud, porque Él es bueno. Dale un aplauso al Señor esta mañana, por favor.
Así es que el ofrendar y el diezmar se vuelve un acto de fe. Por eso Dios dice: nadie dé por necesidad, nadie dé con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Tiene que ser como Abel, algo del corazón, algo de la emoción por saber que Dios iba a seguir dando todo lo que él necesitaría. Pero dice que esa ofrenda, dice que conmovió tanto a Dios, que Dios mismo sigue dando testimonio de la ofrenda de Abel. O sea, él dice: ¿saben que así como Abel la dio, que agradó a mi corazón, yo quiero que ustedes aprendan de esa clase de ofrenda que viene del corazón? ¿Quién le enseñó a dar a Abel? ¿Quién le enseñó a dar a Caín? No había cursos de finanzas ni celestiales ni nada por el asunto. ¿Sabes de dónde proviene esa ofrenda? Proviene del corazón agradecido, de un corazón agradecido. Entonces los padres, cuando aprendieron esto de los primeros padres, pues su padre le dice: hijo, aprende a ofrendar a Dios, aprende a dar a Dios, porque eso va a desatar bendición en ti. Entonces sí empieza a ver la enseñanza, pero por testimonio, porque dice que Dios alcanzó el testimonio, Abel el testimonio hacia Dios a través de sus ofrendas, pero dice: muerto aún, sus ofrendas hablan por él. ¿Sabes que la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni sus generaciones que mendiguen pan? Cuando yo diezmo y ofrendo, el viernes la pastora llevó nuestros diezmos a la iglesia central, a la pastora Lulú Acero, como lo hemos hecho desde hace 17 años. Pero cuando tú diezmas y ofrendas con esa gratitud, entonces estás garantizándote que tus generaciones serán de bendición. ¿Alguien me escuchó? Oye, ¿qué herencia me dejaste? Dice que Isaac, que ya Isaac ofrendaba, dice, en los lomos de Abraham, en sus espaldas. O sea, todavía no nacía y ya estaba en sus genes el amar y honrar a Dios. Ahora, no sé por qué me detuve aquí, pero si Dios nos está hablando acerca de esto, quiere decir que Dios quiere aumentar su bendición sobre nosotros a través de entender lo que es la ofrenda de fe. Porque Abel fue el primer hombre de los héroes de la fe que hizo un acto de fe. ¿Cuál fue su acto de fe? Diga conmigo: la ofrenda agradable para Dios. Verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabes que la Biblia en Génesis nos habla solamente de 2 versículos acerca de Enoc? Y en esos versículos, 4 versículos, tú esta historia la vas a leer en Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Eso anótalo nada más. Pero no habla mucho de Enoc. Lo que la Biblia dice es que Enoc le creyó a Dios, caminó con Dios y le creyó a Dios, y dice que un día el Señor se lo llevó, como decimos los mexicanos, con todo y tenis, ¿sí? Lo traspuso, lo pasó. Bueno, nosotros tal vez, yo no sé, algunos seremos traspuestos, pero otros pasaremos el proceso de la muerte hacia la vida,
hacia la vida eterna. Pero ¿qué fue lo que hizo que este hombre pudiera ser arrebatado por Dios a su misma presencia? Su fe y su caminar con Dios. Dice, porque caminó con Dios, y dice que Dios caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Diga conmigo, porque lo llevó Dios. Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que pues no cree en Dios. ¿Cómo entonces va a recibir algo de Dios? Si el requisito es creer en Dios y creerle a Dios. Entonces hay gente que yo he escuchado que dice, yo mejor ni me acerco a Dios porque ni me va a dar nada, ni me oye, ni me escucha, ni me habla, ni me dice, ni se me presenta, ni lo siento. Seguro que no vas a recibir nada, te lo garantizo que no vas a recibir nada. Pero hay gente que se acerca a Dios creyendo que le hay, creyendo que va a recibir una respuesta, creyendo que Dios no se va a quedar sin una contestación. La respuesta de Dios puede ser sí, puede ser espérame tantito, o de plano a veces la respuesta de Dios es no. La respuesta de Dios es no. Y esas respuestas del no son las que menos nos gustan, las que menos nos agradan. Cuando Dios te dice, no, no es por ahí. Ay, Señor, que no es por ahí. No es con esa persona. Ay, Señor, pero no es con... Y después te das cuenta del monstruito del que te salvó el Señor. O la monstrita, según su caso, ¿verdad? Pero Dios tiene control. A veces decimos, quiero entrar aquí a este lugar, quiero que se me abra la puerta, y ¿sabes qué? Dios está cerrando esa puerta, porque la Biblia dice, Él sabe lo que va a pasar adelante. Pero cuando estás confiando en el Señor y ves esa puerta cerrada, estás con la misma expectativa, al mismo tiempo con una expectativa de decir, ¿cuál es entonces la puerta que me abrirá el Señor? La puerta será mejor. La puerta será la que Dios sabe que es exacta, que debe de estar abierta para ti. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Diga conmigo, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es ser galardonador? Un galardón es un premio, es un regalo, es una recompensa. Dice, y Él da el premio, Él da el regalo y Él da la recompensa a los que se le acercan, a los que vienen a Él confiando plenamente que Dios tiene lo suficiente para todo lo que necesitamos. Por la fe, verso 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, diga conmigo, cosas que aún no se veían, diga conmigo, pero Dios le advirtió que vendrían. ¿Sabes? Yo estoy muy contento en mi corazón porque estoy viendo cosas que aún no vienen, pero que ya están en camino. Ya oigo los ruidos de los vehículos sobrenaturales de Dios que van a proveer para todo eso. ¿Y por qué sé que van a venir y por qué sé que se van a cumplir? Porque es algo que agrada a Dios. Fe que agrada a Dios. Estoy escuchando que vamos a entrar a un nivel del entendimiento de la palabra y de la revelación aún más grande y fuerte
en los próximos tiempos. Estoy viendo que veremos cada reunión y aunque no estemos en reunión donde tú estés y estemos orando, vamos a ver milagros tangibles de Dios como nunca. Se va a manifestar a este mundo el poder de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y para que sobreabunde esa gracia de Dios te va a usar a ti. Te va a usar a ti, me va a usar a mí. Y yo oigo ruidos de que mientras se habla crisis, en el pueblo de Dios va a haber todo lo suficiente, todas las cosas para toda buena obra. Dale un aplauso fuerte al Señor. Noé fue advertido por Dios. Ya Dios te advirtió que te va a bendecir y que te va a sustentar. Ya Dios te advirtió que si tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. Ya Dios te advirtió que mientras te estén dando un diagnóstico médico natural, Dios tiene un diagnóstico médico sobrenatural. Dáselo más fuerte al Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿cuál fue la advertencia? Le dijo: Noé, no quiere oír la gente, no quiere. ¿Sabes qué? Ya la maldad es mucha, ya no hay conciencia, ya es nada más, pero quiero guardar un remanente. Y entonces Dios le habló acerca de construir el arca. Ustedes saben la historia, pero construyen un arca en un lugar donde no hay agua. Primer locura. En muchas cosas pareciera uno que está loco creyéndole a Dios. ¿Alguien me está escuchando? O como decía el Chespirito, andan diciendo que tú y yo estamos medios locos. Dile al que está a tu lado, también de nosotros está. Acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muchas de tus herencias vienen por la fe, por la justicia de la fe, ¿sí? Por eso dice que el justo por su fe vivirá, no por lo que ve, sino por lo que no ve, pero cree que vendrá. El justo, el que ama a Dios, el que camina con Dios, el que cree en Dios y le cree a Dios, esa es una persona justa. Y dice que por esa justicia, entonces Noé fue rescatado con su casa. Y todos le decían Noé el loco. Pero había otra cosa, tampoco llovía en esos tiempos. Solo salía un vapor de la tierra. Con eso crecían las plantas y bueno, lo que ahora los agrónomos y los japoneses, según descubrieron la hidroponía, eso ya estaba. Desde antes ya estaba eso ahí. Pero como no leen la Biblia, creen que lo acaban de descubrir. Muchas cosas que no saben los sabios de este mundo, tú y yo las conquistamos por la fe. Dije que tú y yo las conquistamos por la fe. Tú y yo las alcanzamos por la fe. Tú y yo las hacemos visibles, lo que era invisible, por la fe. Pero un día se abren los cielos, dice, las torrentes de las cavernas de la tierra, y se abren los cielos y viene esa lluvia. Ay, esas historias están medio raras. No, hace como 5 años llovió 2 horas en el Distrito Federal como no había llovido en 10 años.
Y sabes, en 2 horas casi toda la Ciudad de México de 20 millones de habitantes estaba hundida. En 2 horas, ¿qué será 40 días y 40 noches con 10 veces más el aguacerazo que recibieron ellos? ¿Alguien puede entender estas cosas tan sencillas que para los sabios se les hace una locura? Por la fe Abraham, verso 8, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes que hay cosas que tenemos que hacer solo por obediencia? ¿Alguien me está escuchando? Hay cosas que se hacen por obediencia, mis amados. Imagínate Abraham, vámonos Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Señor, aquí tengo yo mis ranchos, aquí tengo yo mis sirvientes, tengo aquí también, Señor, está mis animales. Deja tu tierra y tu parentela y te voy a dar una herencia nueva. ¿Y a dónde se lo llevó el Señor? ¿A dónde? ¿Tú cambiarías 50 hectáreas del desierto por 2 hectáreas de árboles y ríos que pasan ahí y un rancho bonito ahí? Pero ¿sabes qué? Se atrevió a creerle a Dios. Y hay cosas que Dios no solamente nos dice, ¿sabes qué? A veces yo veo que el Señor de plano nos quita algunas cosas para que entremos a la herencia verdadera y grande que Dios tiene para nosotros. Porque a veces estamos tan distraídos aquí que dejamos de ver lo de acá. A veces estás distraído en los borreguitos cuando Dios dice, como el número de las estrellas será tu descendencia y será tu bendición. Y dice que salió obedeció, diga conmigo, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos recibir le tiene que anteceder la obediencia, mis amados, la obediencia a Dios. Y dice que salió por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba, pero el asunto fue que le creyó a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Y es lo que veíamos en un principio, en la fe de Abel, en la fe de la obediencia a Dios, en las ofrendas a Dios. Cuando dice la palabra que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que ¿qué? Mendigue pan. Y aquí dice que salió, ya estaba en la tierra que Dios le había dado, sin saber él que ya estaba ahí, pero que su hijo Isaac y Jacob, o sus descendencias, dice que también ya habían recibido esa herencia. Cuando tú tienes esa fe, en automático tus generaciones empiezan a ser herederos de todo lo que tú estés conquistando por la fe. Es que los veo medios tercos, es que los veo respondones, es que pues sí, pero si Dios habló acerca de algo a tus generaciones y está escrito y está firmado por el dedo de Dios, ¿sabes qué? Se va a cumplir. Así se pongan de pies o se den de maromas, Dios va a alcanzar nuestras generaciones siempre. Dáselo fuerte al Señor.
Y dice que el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escucha esta palabra: porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Yo sé que hay gente que nos prometió algo, que se comprometió en algo con nosotros y no cumplieron. Pero dice la palabra de Dios que Sara creyó que era fiel el que ya había hablado. Primero se rió, ¿verdad? Se rió, pero una sonrisa, ¿no? Como diciendo, híjole, ¿a poco ya tan viejita voy a cargar bebé y voy a andar con los pañales y le voy a dar de comer pero dice que le creyó a Dios y creyó que era fiel quien lo había prometido. Y tal vez las cosas no son a nuestra vista o a la vista de la gente tan lógicas o naturales como se deberían de parecer. Pero si tú crees que es fiel el que lo prometió, estoy diciendo que si tú crees que es fiel el que lo prometió, entonces las cosas se harán y tendrán el propósito de Dios. Dáselo fuerte al Señor si se lo vas a dar, porque hoy estamos recibiendo una dosis de fe a nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque creyó que era fiel el que había prometido. Levante su mano al cielo y diga conmigo: yo creo que es fiel el que me ha prometido. Y creo que las cosas que no se ven serán hechas, porque yo camino de la mano como viendo al invisible. No importa lo que esté delante de mí, no importa el desierto que se vea tan gigante, sé que en medio de un desierto Dios tiene una promesa que será cumplida, porque yo creo al que ha prometido. En el nombre de Jesús, déselo bien fuerte al Rey. Vamos a ponernos de pie. Miren, yo les dije que íbamos a ver todo Hebreos 11, pero nomás nos alcanzó hasta el versículo 12. ¿Por qué? Porque la palabra es rica, la palabra tiene más, la palabra es como un río de bendición. La misma palabra de Dios dice: los que creen en mí y los que beban de esta agua, dentro de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Levanta tus manos al cielo y di: he recibido una dosis poderosa de fe para vencer gigantes, para cruzar desiertos. Diga conmigo: tengo una dosis poderosa de fe para taparle la boca a los leones, para hacer huir a ejércitos, para hacer huir al enemigo que se levantó contra mí. Diga: tengo una dosis fuerte de fe a través de la palabra de Dios para seguir adelante, para fortalecerme, para tomar nuevas fuerzas. Diga conmigo: tengo una fe que agrada a Dios, porque soy un hijo de Dios y mi naturaleza es creerle al Dios Todopoderoso. Dele el mejor aplauso que usted tenga esta mañana. Gracias, Señor. Está aquí, siento tu caminar. Bueno, levanta tus manos. Vamos a terminar con una. Te mueves entre el pueblo. ¿Tú crees que Dios está aquí? Entonces díselo.
trayendo sanidad. Porque con la fe vas a tocar el corazón de Dios. Yo sé que estás aquí. Se lo puedes decir hablando, pero cantando también. Siento tu camino. Espíritu Santo de Dios, camina en medio de nosotros, por cada pasillo, por cada Te persona. mueves entre el pueblo. Dios está poniendo su mano en tu hombro, en tu corazón. Trayendo Oh, Dios es poderoso. con mi fe. Alcanza a Dios. Te alcanzaré. Alcanza al Dios Todopoderoso. Con mi fe te tocaré. Alguien me tocó, dijo el Señor. Mi milagro. Pero alguien me tocó con fe. Y sé que transformado yo seré. Jesús dijo, porque poder salió de mí. Con mi fe. Alguien toque al Señor con su fe. Alguien arrebate el poder de Dios y la bendición de Dios. Te tocaré. Oh, Señor.